Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa institución que me honro presentarle a los ciudadanos y ciudadanas de este país para que confíen en esas personalidades que regentan esa institución, gente de cristianísima formación, serísimo, sin fines de lucro, solo con el ancho ánimo de servirle al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su contribución, por su caridad también para seguir formando jóvenes sin oficio y sin beneficio. Jóvenes que pueden caer fácilmente en la delincuencia. Y los salesianos de la Iglesia Católica, gente que son verdaderos polinizadores, como yo he dicho aquí, formadores de jóvenes, hacen posible que esos jóvenes no caigan en la delincuencia y los forman como verdaderos ciudadanos. ¿Qué obra tan especial para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan, que regentan de esa institución también? Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, en la economía siguen los elogios a la economía, no hay duda. Las cosas podrán terminar con los números que se han señalado. Creció 5.4 en octubre, noviembre lleva también la actividad muy movida, y además diciembre, que también es un mes que hay mucha actividad económica, el comercio y todos esos dineros que te entregan las regalías
que entregan gobierno y sector privado, y eso sí es verdad que es un motor que acelera las cosas. O sea que la economía y las medidas económicas que ha, diríamos, impuesto, porque no quisiera verlo así como una medida de fuerza ni nada de eso, que son las imposiciones, sino la disposición del Banco Central de ampliar el área de financiamiento sobre la base de flexibilizar el encaje legal de los bancos con ellos. Esos préstamos, no hay duda que sumado a toda esta masa de dinero que va a haber en diciembre y noviembre y enero todavía, eso es extraordinario. Los comerciantes van a estar muy activos, las ventas, por ejemplo, hoy fue viernes como le llaman, el viernes negro o el Black Friday, que es una actividad importada, vamos a llamarle así, de esa cultura económica de Occidente, principalmente de Estados Unidos, que es yo lo he dicho, una especie de laboratorio cultural, y allí eso es un movimiento de ideas y de actividades que luego se expanden por el mundo, porque es la hiperpotencia indiscutiblemente, y su cultura camina, es un laboratorio de ideas. Esos son inventos del imperio, como dicen, pero son los inventos que siguen en todo el mundo. Indiscutiblemente que Estados Unidos pone las reglas del juego. Eso no es que el imperio tiene el dólar y hay que desmontar el dólar. Los BRICS se reunieron por allá en Rusia. No, que vamos a cambiar esa moneda, pues esa moneda no puede seguir dominando. Cámbiala. ¿Con cuál? ¿Con el rublo? ¿O con el de China? ¿O el de Brasil? ¿Con qué moneda que van a trabajar? Y es fácil. Entonces, eso es Estados Unidos que impone esas reglas casi, que se convierten en reglas, esas actividades de comercio y de cultura y todo. Indiscutiblemente. Entonces, las medidas tomadas por el Banco Central han gustado. Los comerciantes, los empresarios, los constructores que venden viviendas y esas cosas, pues están contentos porque eso es un dinero que va a ser facilitado en préstamos a tasas ya preestablecidas por el banco, fijándola a un 10% a 7 años para vivienda. Eso, toda esa masa dineraria anda en el mercado, indiscutiblemente, que crea movilidad económica o estímulo económico mayor. Entonces eso han caído bien, esas medidas se han saludado. Las certificadoras de riesgo también han hecho buenos elogios, el Fondo Monetario ha hecho elogios de la economía y ha señalado también incluso hasta las estadísticas que sirve el banco, eso está muy bien. Indiscutiblemente que la economía anda bien, lo que anda mal es la finanza del gobierno, hemos dicho, las cuentas públicas son las que andan mal. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que andar buscando préstamos increíbles para regalar el dinero. Eso es una cosa que absurda. Es decir, ya 400 millones de dólares más 300, 1,000 y pico millones de dólares en los 3 meses del nuevo gobierno. O 2,000, casi 2,000 millones de dólares prestados. Pero es un gobierno que va a regalarle 1.500 pesos a 3 millones de gente ahora en diciembre. Aparte del doble sueldo, que eso ya es de ley, eso es tan viejo ya como la República, como dice. Pero es un gobierno dadivoso que anda regalando el dinero y nóminas y gastos corrientes enormes, incrementándose incluso. Y entonces, sobre la base del préstamo, es decir, que el gobierno, sus cuentas no andan bien porque tiene que apelar a los préstamos para completar el presupuesto. Eso no anda bien. La economía anda bien, pero las cuentas públicas no andan bien, andan mal.
porque eso está claro. Cuando usted tiene que salir a buscar préstamos para usted cubrir sus gastos, a usted le quedan dos cosas: o baja los gastos para no tener que salir a buscar los préstamos, una de dos, o si sigue tomando préstamos, pero los préstamos tienen un límite, porque son las garantías, como dicen. Llega un momento en que el país no vale lo que debe, probablemente sea calificado así, y serían peor las cosas. Pero bien, vamos a ver cómo andan los commodities, que siempre nosotros aquí le damos su seguimiento, y vemos que el cacao sigue con sus números altos, $9,142 la tonelada de cacao. ¿Qué más? Tenemos también el azúcar, 21,69. Ese precio es bueno, los azucareros no se quejan. El café, $326. Excelente, un precio extraordinario, histórico, por un quintal de café tipo arábico. Sabe uno que ese café tiene Colombia, Brasil, son grandes productores de café arábico en América Latina. Otros países pequeños también, Ecuador, esos países producen también café. Honduras produce buen café también, más que nosotros, porque nosotros teníamos una buena caficultura, pero indudablemente que han caído la producción, las fincas han desaparecido, los precios ruinosos en un momento, y las enfermedades como la roya, no hay duda que han afectado la caficultura dominicana. Entonces, esos precios del café, países como Brasil, cuando tienen problemas climáticos, problemas de plaga, afectan la producción, y entonces la oferta de café se cae y estimula los precios, indiscutiblemente. Además, las poblaciones aumenta el consumo, y bueno, presiona los precios del café, que está en $326,15 el quintal. El cacao, dijimos, 9,142. El petróleo no trajo el precio del petróleo del mercado de Nueva York. Seguirá por debajo de $70, entre el 68 y $69. Que a pesar de con todas estas guerras, el petróleo se ha mantenido en precios relativamente estables. El Brent, 72,32, 73,28. Ese es el petróleo del norte de Europa, de Noruega y esos lados para allá. Bueno, eso anda bien. El país tiene buenas perspectivas de exportación. Los bananos, aunque han caído las exportaciones, pero sigue siendo un renglón importante. El azúcar, todavía tenemos exportaciones de azúcar. El tabaco, aunque no exportamos mucho tabaco en rama, pero exportamos los puros. Entonces eso va muy bien también. Ya el cacao, hemos dicho, ha aumentado los ingresos a niveles extraordinariamente altos por los precios que tiene el cacao en el mercado internacional, casi $10,000 una tonelada de cacao. Esos son números, porque el cacao, ese precio internacional no aplica para el cacao nuestro. El cacao nuestro tiene mejor precio todavía, que es porque es un cacao de aroma, un cacao ya más certificado, cacao el orgánico también, lideramos el mercado del orgánico. El orgánico se paga mucho más caro, entonces los ingresos serán bastante altos para el país. Eso está muy bien. Por ahí vamos caminando bien, como se dice. Bueno, entonces, señores, los fiscales, paros de 4 horas. Nosotros hemos señalado aquí muchas veces que el poder no hace huelga, y ese es el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial no puede hacer huelga, porque el poder no hace huelga. El poder construye, destruye, el poder aplasta, el poder
fulmina, el poder empuja, el poder atrae, el poder regala, el poder quita, pero el poder no hace huelga. Entonces no podemos tener huelga de policía, huelga de soldados, huelga de jueces o de fiscales, huelga de médicos, huelga de maestros, como hemos dicho tantas veces aquí con los maestros y los médicos, utilizando el chantaje contra estos gobiernos temblorosos que se dejan chantajear por estos grupos. Y yo he dicho aquí lo que se hacía aquí antes, cuando había gobierno que no le temblaba el pulso. Yo recuerdo una vez que Balaguer dijo: estas manos me tiemblan por la edad, pero no por temor, ni por cobardía, por falta de valor. Balaguer era así, pero ¿por qué? Huelga de maestros. Muy bien, Balaguer le retenía el salario. Una vez hubo como 4 o 5 meses los maestros en huelga. Balaguer no le pagaba. Entonces, no es fácil para un maestro irse a una huelga prolongada y que no le paguen su salario, porque ustedes saben cómo son los ingresos limitados. A los médicos sufrían menos con la retención de salario porque los médicos tenían sus actividades privadas. Pero ¿qué hacía ese régimen? Mandaba médicos militares o médicos del área administrativa que no estaban sindicalizados y iban y servían en los hospitales. Entonces hay medidas que usted tiene que poner, o contramedidas contra ese chantaje que tienen esos gremios profesionales, pero es como se señala, el poder no puede estar haciendo huelga. Si hacemos huelga con los fiscales, van a venir los jueces mañana. Y también hasta los policías van a hacer lo mismo, reclamando salarios. Eso no debe ser. Los fiscales tienen que tener otro método de lucha, que busquen otra forma de protestar, yo no sé cómo, que se ideen otros métodos, porque eso lo que hace es que retrasa entonces todo el proceso de justicia en el país. Y eso no es bueno, que un país abierto a la inversión extranjera, abierto al turismo, abierto a los negocios, con acuerdos de libre comercio y una serie de cosas. Entonces tenemos un sistema judicial o un gobierno o un poder sujeto aquí al chantaje, a esa cosa. Eso no debe ser. Esos fiscales que busquen otro método de lucha, pues eso no es correcto. El poder no hace huelga. Digo yo, no sé, tal vez estoy equivocado. Bueno, de las decisiones, se están tomando decisiones en Estados Unidos. Parece que Mr. Biden, el presidente Joe Biden, no quiere irse en forma intrascendente del poder. Y yo creo que eso es correcto. Porque aunque ese partido perdió las elecciones y él no fue el candidato que perdió, pero es el presidente. Y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica hasta el 20 de enero, que es el día del cambio de gobierno en Washington. Entonces, ese gobierno de Joe Biden ha venido tomando medidas, principalmente con respecto a las guerras, tanto de Ucrania y Rusia como la de Israel y los grupos terroristas que sostiene Irán. Y no es nuevo que haya una tregua, porque también hay que decir lo siguiente: el régimen de Biden hace tiempo que está haciendo esfuerzos diplomáticos, porque el señor Blinken va y viene continuamente a la zona de conflicto, buscando la forma de que se logren acuerdos, treguas o acuerdos de paz, qué sé yo, que se puedan negociar allí. Sabiendo que no ha sido fácil porque
ese asunto de los rehenes involucra mucho a Estados Unidos porque muchos de esos ciudadanos israelíes son ciudadanos norteamericanos. Entonces, el régimen ahora ha logrado un acuerdo, diríamos, de tregua de 60 días. Israel ha hecho algunas condiciones o ha puesto algunas condiciones de que Hezbollah se retire del sur del Líbano y que el ejército del Líbano ocupe su lugar. ¿Por qué? Porque era lo que nosotros decíamos aquí esta semana. Ningún Estado que se respete cede el monopolio de la fuerza de ser aplicada en su territorio. No se la puede ceder a grupos irregulares, terroristas. Hezbollah es un grupo terrorista irregular. Entonces el ejército del Líbano se ha replegado y le ha dejado el espacio a estos terroristas financiados por un gobierno extranjero. Definitivamente el ejército del Líbano no ha podido actuar porque no tiene ni siquiera la fuerza para enfrentar a esos grupos rebeldes que ya se han hecho más fuertes que el ejército mismo. Israel ha puesto esas condiciones y parece que Hezbollah, como ha sido tan duramente atacado por el gobierno israelí, entonces parece que van a acceder a retirarse de una zona que esté más o menos libre de la presencia de ellos, como era antes ahí. Porque ahí había una presencia cristiana. Es decir, las milicias cristianas, el ejército cristiano también del Líbano, cuidaba esa zona antes de llegar a Naciones Unidas, pero a Naciones Unidas ni caso le hacen. Porque esos grupos terroristas no atienden nada de lo que es Naciones Unidas, y como ellos, Naciones Unidas lo que hace es ir en contra de Israel en todo. Porque eso es lo que ha hecho el señor Guterres, por donde quiera, y anda con el de Rusia para arriba y para abajo, abrazando a un hombre reclamado por la justicia internacional, pero el malo es Netanyahu. Mientras tanto, le toleran todo a Putin, que bombardee zonas civiles, que bombardee represas, canales de riego, o acueductos, o plantas de energía, hospitales, clínicas, maternidades, etcétera, etcétera. Ha bombardeado todo en Ucrania y Naciones Unidas callada. Un régimen que está violando la Carta de Naciones Unidas, porque ha sido el agresor en Ucrania. Entonces Naciones Unidas no dice nada, porque es un miembro importante, Rusia, del Consejo de Seguridad, y puede vetar cualquier acusación o cualquier penalidad que le puedan poner a ese régimen, lo veta. Él tiene capacidad de veto. Entonces, ¿qué Naciones Unidas son estas? Eso no funciona, mejor dicho. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos
hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, esa lucha del Líbano, complicado, porque Israel sabe que ahí puede tener dificultades con esa gente, porque aunque se retiren, van a estar siempre tratando de recuperarse para volver a la lucha contra Israel. Israel lo sabe, por eso es que quiere aplastarlo como mosca, como se dice, o como cucarachas. Quiere aplastar a esos grupos terroristas porque sabe que va a seguir lo mismo. Es lo que pasa con Hamas en Gaza. Con Hezbollah puede negociar, Estados Unidos puede conseguir que el ejército libanés entre ahí. Muy bien. Pero con Hamas no va a pasar, porque Hamas no tiene, es un gobierno que tiene Hamas en esa zona de Gaza. Israel no va a permitir que esa gente sigan gobernando ahí. Pero ¿a quién le van a entregar el territorio? Israel no puede gobernar ese territorio porque sería peor. Los únicos que se pueden hacer cargo del territorio de Gaza, no lo puede hacer Naciones Unidas tampoco, porque Naciones Unidas, Israel no lo va a tolerar. Entonces, eso hay que entregárselo. Gaza, que tampoco lo quiere Egipto, que en una oportunidad administraba eso también. Pero hay que entregárselo al Fatah, a la Organización de la Liberación de Palestina, la OLP, que maneja, o la Autoridad Palestina, que es la que maneja Cisjordania, que vuelvan a administrar el territorio. Porque ya Hamas está muy disminuido. Y como Hamas está muy disminuido, probablemente la Autoridad Palestina pueda imponérsele ahí. Y más con la espada de Israel amenazando a Hamas. Desde luego, Hamas, no sabemos si esa gente podrán entregar los rehenes que retienen o los cadáveres que retienen de los rehenes y entonces entregar ese territorio. Pero están muy disminuidos también, diezmados prácticamente por esa guerra. Pero eso le va a complicar la vida probablemente a Estados Unidos, pero no deja de ser importante que el gobierno de Estados Unidos ha logrado ese cese al fuego. Con Ucrania, yo creo que el propio presidente Biden ha actuado con lealtad, vamos a decir así, porque no le han negado la ayuda a Ucrania como país agredido, y eso está muy bien, y pienso que ellos lo van a dejar bien habituallado de aquí al 20 de enero, porque él sabe lo que viene. Sabe lo que viene porque Donald Trump es un hombre que presenta los mismos signos del Trump del 2017, como hemos dicho aquí. Es el Trump de la injusticia y el Trump del desorden. Porque aquello, todo el mundo sabe lo que fue el gobierno de Donald Trump. Un Rex Tillerson, supermillonario, petrolero, secretario de Estado íntimo de Putin. Explíqueme usted. Jeff Sessions, ese fue el fiscal general, un hombre que venía también, gente de sectores ultraconservadores, ricos, como los oligarcas del Kremlin, esos son, y entonces eso es lo mismo que lleva Trump ahora. Elon Musk y el que va el secretario del Tesoro, son gente supermillonaria, son los mismos oligarcas, la misma simetría oligárquica del Kremlin, la gente de Putin. Entonces, este señor está aplicando, diríamos,
la quinta esencia del caos, del desorden y de la injusticia, porque con la injusticia amenaza con ponerle unos aranceles a México, ahí, a Canadá y a China y esas cosas. Y eso crea un caos también, porque uno sabe que eso va a traer problemas si se imponen esas medidas económicas, incluso hasta las mismas deportaciones masivas, como se han señalado, de 11 millones, y más un Elon Musk que dice que él va a hacer un cambio profundo. Van a tumbarle $2 billones, señores, al presupuesto de los Estados Unidos. Eso no es cosa chiquita. Entonces, Donald Trump busca un general ultraderechista, ultraconservador, traidor para mí, que es el señor Kellogg, el teniente general retirado, para negociar la paz con Ucrania. Pero ¿cuál es la paz? Porque Ucrania lo que necesita es la paz de los códigos, no la paz de los cementerios, como decía Balaguer. Yo recuerdo, porque Balaguer me baila a mí, en todos los escenarios baila Balaguer. Qué cosa. En 1966, cuando Balaguer llegó al poder, todo el mundo sabe el caos que recibió Balaguer, que decía Balaguer en ese discurso, que era el único o uno de los dominicanos que más comprometido estaba con una situación tan grave como la que estaba recibiendo, pero que también estaba sometido a la crítica, sometido a las tensiones, a las presiones, que ningún ciudadano estaba sometido a las presiones que estaba sometido él en el momento que recibía el poder en el 66, después de esa guerra y de la intervención americana y tantos problemas que tenía el país. Y Balaguer, decía Balaguer, bueno, pienso yo, Balaguer esenció su reformismo sobre la base de decir que República Dominicana necesitaba la paz, pero la paz de los códigos, no la paz del cementerio, la paz verdadera. Incluso yo recuerdo que ahí surgió el lema: ni justicia ni privilegios. Bien, Balaguer quiso que no hubieran injusticias, ni que hubieran privilegios. Pero Balaguer, que era un hombre tan culto, me imagino que ya había leído a Goethe hacía tiempo, porque Balaguer leyó a todo el mundo. Y Goethe también fue de lo que esenció sus ideas conservadoras sobre la base de que él prefería la injusticia, cometer una injusticia y no tolerar el desorden. Y a Balaguer yo creo que le pasó eso. Que Balaguer dijo, bueno, prefiero cometer una injusticia, pero no tener un caos y un desorden, que hay que ver cómo fue que se inició ese régimen, haciendo allanamientos y contenciones y luchando contra grupos que entendían que la revolución no había pasado, que la revolución lo que estaba era en latencia y que las armas estaban ahí para seguir la guerra de abril. Imagínense ustedes. Entonces hubo que cometer muchísimas injusticias, pero Balaguer seguro que aplicó a Goethe: cometo injusticia para no tolerar el desorden y el caos, porque este país hubiera sido ingobernable. Era ingobernable. Con un hombre como Balaguer, solamente él podía, yo creo, maniobrar como maniobró 12 años para salir de todo aquel marasmo. No es fácil. Entonces Donald Trump, esos grupos que lo acompañan, ese gabinete racista, como he dicho yo, esa injusticia y el desorden, entonces se cumplen las dos condiciones esenciales que previó Goethe, o la que veía Balaguer también, pues Balaguer era así también.
cometo injusticia, pero evito el caos, evito el desorden. Pero siempre apelando a que la paz era de los códigos, no la paz del cementerio, como le quieren imponer a Ucrania. ¿Qué es lo que yo veo? Que esa política de este señor Kellogg es el que va a negociar con Ucrania, cuando él mismo ha planteado que a Ucrania hay que quitarle la ayuda norteamericana para que se rinda. Pero por Dios, ¿y cómo esto? Es decir, esa política de, en vez de la paz de la Carta de Naciones Unidas, que prevé las consecuencias para el agresor y no para el agredido, entonces uno sabe que eso va a traer problemas. Ojalá ese entorno, que hoy es distinto al entorno que tenía Donald Trump en el 17. Porque en el 17, yo decía ayer, Donald Trump no le gustaba Theresa May, la de Inglaterra, ni la canciller de Alemania, Angela Merkel. Esas dos mujeres las rechazaba. El único que le atendió, bueno, Berlusconi, que estaba allá en Italia, ese fue el primer Trump. El primer Trump del mundo fue Berlusconi. Entonces, el hombre con quien él se podía interlocutar era con Macron. Hoy Macron es un hombre que tiene problemas con Putin, por lo que nosotros decíamos, porque Putin le está disputando todo ese Sahara occidental, las zonas hasta la República Centroafricana, que son posesiones donde Francia tiene una injerencia importante, colonial desde hace cientos de años, de siglos. Entonces Rusia tiene invadida toda esa zona con mercenarios de Wagner. Francia se siente acorralada por ese grupo de fascinerosos también de Putin. Macron es un hombre que está contrario, e incluso los cohetes estos, los misiles franceses están llegando a Ucrania para bombardear a Rusia. Entonces uno no sabe cómo va a reaccionar Europa. Hoy la OTAN está más grande. Suecia y Finlandia entraron a la OTAN. Son escenarios distintos con el que se ve contra Donald Trump. Vamos a ver. No creo que Marco Rubio tenga las habilidades como para manejarse con esa gente. Esos asuntos de OTAN me parecen muy novicios. Pero tal vez sale a camino con esa situación que se va a presentar en Europa ahora. Biden está dejando en la zona del Pacífico, una zona también que está en disputa por China. Pero vi ahí que están dejando 4 submarinos nucleares en la base de Guam. Eso es por allá, en el Indo-Pacífico, porque Guam era una posesión española y España se la entregó a Estados Unidos cuando la guerra del 1898. Pero es una de las zonas más estratégicas de Estados Unidos, porque desde Guam incluso bombardeaban a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahora le tienen a Guam también, es una base que vigila a China y vigila a Corea del Norte y maneja ese Indo-Pacífico. Biden está dejando una fuerza arrolladora, 4 submarinos de ese tipo nucleares anclados en Guam. Y una base aérea enorme que hay ahí también. Es decir, el mundo, Estados Unidos no quiere, o por lo menos Biden no quiere ver a Estados Unidos débil. Pero Donald Trump, que se la echa de pacifista, me imagino que tendrá que retirar todas esas armas tan poderosas que tiene Estados Unidos y que responden a la política estratégica de defensa militar de sus amigos y de la zona que Estados Unidos tiene que cuidar o vigilar con respecto a China. Entonces hay que ver qué va a pasar
con esas políticas que está dejando el señor Biden y la que va a aplicar el señor Donald Trump. Vamos a esperar. En el plano local, el señor Biden nombró al presidente Luis Abinader. Lo nombró en una comisión para establecer políticas de control o de vigilancia o de persecución de las drogas sintéticas. La señora Aguilera de la Embajada Americana en la reunión de Washington con la señora embajadora dominicana habló de esa designación importante que hiciera el presidente Biden al presidente Abinader, pero tampoco en qué va a quedar eso. Trump va a darle seguimiento o continuidad a esa decisión del presidente Biden. No sabemos. La presidencia dominicana no ha dicho nada sobre esto, no sabe si le han contactado, si el señor Marco Rubio, o no sé si el área de la droga en los Estados Unidos, los que vayan a dirigir esas agencias de la DEA, no sé si tendrán contacto con el gobierno dominicano, pero esa designación queda como en el aire, o queda como ahí, como diríamos, en latencia. Pero sería interesante saber si el nuevo gobierno de Donald Trump piensa seguir esos lineamientos trazados por el presidente Biden o el gobierno del presidente de los Biden, de los demócratas, y que el presidente de la República Dominicana podrá o no seguir con esa designación. Vamos a ver qué pasa en todos estos planteamientos que estamos nosotros haciendo, tal vez poniendo la carreta delante de los bueyes, pero yo soy de lo que creo que las mismas amenazas de aquel Trump del 2017 se cumplen hoy, porque es el mismo estilo de hacer los señalamientos, las amenazas de los aranceles, del muro, lo mismo que hacía Trump en el 17, lo repite en el 24 contra China, México, Canadá, etcétera, etcétera. Vamos a esperar. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
el banco de todos los dominicanos. Esta mañana me decía un amigo mío que tratábamos ese tema de Trump, de Donald Trump, porque es importante. A veces uno piensa que nosotros tan pequeños, el país no tiene importancia geopolítica, pero estamos como dice, en el centro del huracán Trump, que hemos dicho nosotros otra vez, que el desencanto siempre persigue al entusiasmo. Y esos regímenes que vienen con esos bríos y todos aquellos anuncios y todas esas, esas amenazas con las que Trump acostumbra o ha acostumbrado desde que se metió en la política a hacerle a sus adversarios. Uno sabe que esas cosas pueden derivar en decisiones que afecten a muchísima gente o que incluso la misma democracia norteamericana, porque señalábamos, el amigo mío me preguntaba si entendía yo cuál era la línea política de un hombre como Trump, porque Trump, yo he dicho, es un racista, gente del Ku Klux Klan y esas cosas, pero Trump, me dice el amigo, Trump es un neofascista. Oigan eso. Pero, como yo he dicho, era una especie de Berlusconi. Berlusconi fue el primer Trump. Fue Berlusconi. Pero Berlusconi era un hombre así, empresario y raro. Pero Trump tal vez no llegue al neofascismo, pero es un parafascista. Él no será neofascista, pero es parafascista, porque tiene esa inquietud, eso que dicen Elon Musk y esa gente, y ese mismo Kellogg, y lo que decía John Mattis. ¿Y Mattis? ¿Dónde estará James Mattis? Yo creo que James Mattis también terminó contrario a Trump. Ese era, ¿cómo era que le llamaban? Hot dog, algo así, como perro bravo, perro qué sé yo qué, perro caliente. No recuerdo cómo era el mote que le tenía James Mattis, un ex general de esos ultraconservadores también, pero terminaron todos adversarios de Donald Trump. Tillerson también, que es un pro-Putin. Bueno, que Dios tome confesado a la gente en Estados Unidos con Donald Trump, porque eso sí es verdad que uno no sabe dónde va a terminar aquello. Bueno, la policía, vimos ahí que mató 3 elementos, 3 jóvenes. Una pena, y es por eso es que nosotros abogamos aquí. Por más centros que acojan jóvenes que están en alto riesgo. 3 muchachos muertos en San José de las Matas. No sé si era atracando en San José de las Matas o atracaban en Santiago, no he leído bien la noticia, no sé, y si la policía ha dado información, dice que esos jóvenes tenían un expediente atrás de muchísimos delitos, ya gente experimentada en el crimen, como hemos señalado aquí, jóvenes sin oficio, sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, ahí termina. ¿Dónde van? ¿Del Tugurio a la cárcel o del Tugurio al cementerio? Esos 3 cayeron. ¿Dónde van? Al cementerio. Entonces la sociedad está cargada de muchísimos muchachos que están así. Y uno sabe que la policía comete muchas injusticias y hay muchos abusos, lo sabe uno. Pero ahí también viene el asunto. Injusticias, prefiero las injusticias y no el caos o no el desorden, como decía Goethe, porque esa es la realidad. Y esas decisiones lamentablemente duelen, porque matar 3 muchachos juntos así al mismo tiempo,
La policía sabe uno también que siempre argumenta cosas, intercambio de disparos, pero no hieren a los policías, pero bien, los policías andan también con chalecos antibalas. No hay duda que eso les protege a ellos de cualquier ataque frontal y esa cosa. No son armas, diríamos, de tiro tan rápido como los fusiles, y estos muchachos parece que andaban con pistola y revólver y cosas así. Indiscutiblemente que el balance de armas entre la autoridad y los delincuentes no son iguales. Y la autoridad parece bien armados. Esos grupos que persiguieron a estos muchachos los eliminaron 3. Entonces es muy lamentable que vayan pasando esas cosas, pero lamentablemente el país, si lo dejamos al caos y al desorden, es peor que las injusticias. Hemos dicho aquí, o mejor dicho, hemos estado diciendo eso hoy. Y uno hace hincapié, yo principalmente aquí hago hincapié en los apoyos que le den a instituciones como esa, porque yo creo que hay decisiones, por ejemplo del Trujillato, que se pueden revivir, pero aquí pensamos que el Trujillato, todo lo que hacía Trujillo era malo, y no es verdad. Porque yo he siempre abogado aquí por los centros de los centros reformadores, aquellos reformatorios que había en la era de Trujillo. ¿Para qué? Para los muchachos despistados, los muchachos desviados. Vamos a decir, una suerte de Santo Domingo Sabio, ese que nosotros anunciamos todos los días acá. Pero aquellos eran internos, que se tenían que quedar en el centro y se le daba una formación cuasi militar a esos muchachos y además con métodos muy duros también de manejo, pero hoy no son las cosas, no son así hoy. Se pueden buscar ahí en el Santo Domingo Sabio, no son gendarmes los que están ahí, son curas de la congregación salesiana de la Iglesia Católica los que forman esos jóvenes y son exitosos. Entonces aquí hay que buscar la forma, pienso yo, de establecer estos reformatorios para agarrar a algunos muchachos de estos jovencitos que estén adolescentes, que no sean mayores de edad, y mandarlos a estos reformatorios a ver qué es lo que vamos a resolver con esta gente, y luego integrarlos en la Fuerza Armada, en la policía, qué sé yo, ya reformados. Por ejemplo, esas escuelas públicas. La escuela pública está muy deteriorada en el asunto del comportamiento de los muchachos y de las muchachas. Entonces, como esos muchachos son incorregibles por los maestros, pero además son incorregibles por sus padres o tutores, entonces, o padrastros, porque hay muchos problemas con esas familias disgregadas o la disrupción familiar, vamos a llamar. Pero yo creo que esos centros de reformatorios son muchachos indisciplinados de las escuelas. Hay que mandarlo allá, a esos reformatorios como lo que tenía Trujillo, esa casa albergue, que son centros, aquellos eran centros duros, repito, porque había métodos duros y la dictadura no andaba con paño tibio, como se dice. Pero aquí va a haber que implementar probablemente esos centros, aumentar el número de centros como ese, Santo Domingo Sabio, y buscar la forma de que estos muchachos puedan enderezarse, porque la verdad que si seguimos matando muchachos así, esto no puede seguir. Lamentablemente la sociedad está mal, porque está muy mal, pero necesitamos correctivos. Yo creo que habrá que buscar nuevas formas de enfrentar esta delincuencia, buscando la forma, repito, de que se le dé formación laboral, qué sé yo, que aprendan un oficio, porque sin oficio y sin beneficio son presas fáciles del crimen. Infoté tiene muy buenos planes y ahora mismo Infoté también está trabajando muy bien y pueden ayudar muchísimo a estos muchachos. Yo no sé si habrá que recogerlo y reformarlo y tratar de reformarlo, pero hay que buscar la forma de
compensar esto, porque la verdad que si el país sigue así, esto uno no sabe a dónde va a terminar. Les invito a que lean el doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica su blog La Pregunta, el nuevo ejército de Francia y la inconformidad de su gobernante. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.